astele.tv. Seguimos en este mes especial de aniversario de Astele y el día de hoy vamos a platicar sobre temas de actualidad con un gran amigo, conocedor, experto en diversos temas, pero sobre todo una persona que con su visión académica nos puede dar mucha orientación de lo que estamos viviendo en este México de pandemias, en este México que está viviendo un momento económico, político y social muy relevante. Él ha sido funcionario, es profesor emérito, pero sobre todo es un gran ser humano y vamos a estar privilegiados de su conocimiento. Doctor Raimundo Tenorio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Y qué puedo decir? Gracias, porque vamos a platicar. La gran ventaja es que aún con tu conocimiento nos va a ser entendible para todo el mundo y eso lo celebro. Gracias, doctor. Al contrario, es una distinción y desde luego, bueno, pues lo que ha prevalecido en mi quehacer profesional, tanto en Banco de México como en la academia, es aplicar lo que denominamos la navaja de Ockham. La explicación más sencilla resulta ser la correcta. Fíjate que siempre nos decían de alguna manera que mantuviéramos las frases muy sencillas para que todos las entendiéramos y es lo mismo que vamos a platicar contigo. Y mi primer pregunta, en días pasados hablaban las escuelas particulares sobre la necesidad de regresar a las clases físicas. A esto ya se manifestaron también los padres de familia diciendo, oye, espérate, tranquilo, todavía no están las condiciones, pero lo cierto es que hoy por hoy tenemos un sector económico que está vinculado a la educación que está siendo por demás afectado. Un sector de profesores que están por demás desesperados porque quizá no tuvieron la preparación suficiente para involucrarse en la tecnología con el tiempo debido. Pero yo creo que los más afectados son los alumnos que han presentado una gran deserción. Es impresionante. Públicas, privadas, etcétera, no se tiene el nivel que esperábamos como país, sobre todo pensando que es la generación que va a construir los siguientes años y al parecer muchos ya lo están señalando como la generación perdida. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, mira, aquí evidentemente quienes nos dedicamos a la docencia, sabemos que el contacto personal, presencial con las personas, con nuestros interlocutores, es fundamental, no solamente para ir de manera inmediata construyendo el debate, el conocimiento, el ver caras de sorpresa, de admiración, de interrogación, para poder responder a ello. Eso es lo que nos da el esquema presencial. Cuando un fenómeno inédito, como ha sido esta pandemia, en la que por obviamente cuestiones sanitarias, lo mejor fue sustraernos en nuestros domicilios, a lo que llamamos quédate en casa, bueno, pues nos alejó justamente de ello. Pero afortunadamente también los tiempos de la tecnología le facilitaron a un reducido conjunto de establecimientos de educación, por no llamarlos obviamente de otra manera, porque esos son establecimientos físicos donde nos reunimos, pues que no estaban preparados justamente para esta comunicación asíncrona facilitado por las tecnologías de información. Tomó por sorpresa este confinamiento, sí, nadie estaba preparado para ello, absolutamente nadie. Sin embargo, bueno, pues ha sido muy heterogéneo el que hay universidades, educación media superior, hasta básica, que hayan poderse adaptar y seguir ofreciendo a distancia esta continuidad en el desarrollo de las currículas de conocimientos, desde los básicos hasta los superiores. Entonces, lo que ha implicado también en el transcurso de la pandemia son aprendizajes, y aprendizajes que han arrojado datos. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos que este grupo organizado de escuelas particulares que levanta la voz y dice queremos regresar
a las clases presenciales, al contacto presencial, para poder no solamente reponer el desarrollo curricular, sino el impacto justamente social, psicológico que puede haber en la pérdida justamente de esta dinámica a la cual el ser humano está acostumbrado, pues nos encontramos también con los datos de que el mayor contagio o el mayor riesgo se ha dado en el transporte público, se ha dado en los hospitales, estadísticamente. Entonces, asegurar a priori que regresar a clases puede elevar el nivel de contagio, me parece que es eso. Es precipitado también pensar que puede hacer progresivo nuevamente el nivel de contagios cuando sabemos ya con datos duros de que el contagio se ha generado en otro tipo de acercamiento social como es el transporte colectivo y los hospitales. Ahí, estadísticamente, ahí es donde más se han generado los contagios. Ahí es donde deberíamos de tener entonces mayor confinamiento. Pero bueno, esto es imposible, sobre todo en materia de transporte público, porque millones y millones de personas tienen que moverse en transporte público. El regreso a clases en las escuelas particulares me parece que también es urgente porque si bien nuestras leyes permiten que haya concurrencia de oferta privada de educación, pues a final de cuentas no son sustentables con impuestos, son sustentables con las colegiaturas que con mucho esfuerzo las familias, los padres de familia, canalizan con la esperanza evidentemente de tener una educación continua, ¿verdad? Lo de calidad podríamos también ponerlo en otro horizonte, pero al menos sí tener esa certeza de que están ofreciendo a sus hijos una educación más cercana al desarrollo profesional y educacional que buscan para sus hijos. Así que, pues yo sí justifico el que estas escuelas, estas organizaciones de escuelas privadas busquen y levanten la voz, así como lo hicieron los restauranteros, abrir o morir, pues igual está ocurriendo con las escuelas privadas, abrir o morir. Y en ese sentido te pregunto, ya estaremos hablando, no de una generación perdida, pero en tu opinión, ¿crees que estemos ante un año perdido? Sí, es decir, porque el año sí es cierto, puede estar perdido en términos de tanto una heterogeneidad en el desarrollo curricular como también en la deserción. Es decir, no solamente podríamos medir en términos de aprovechamiento escolar el que las currículas no se hayan desarrollado homogéneamente, sino también en la deserción. A mí me consta cercanamente en que me han venido a ofrecer aquí a casa jóvenes desde lavar el auto, desde hacer reparaciones a la casa, desde verlos en la economía informal buscando en el día a día, sin que estén dedicando esas horas, esos jóvenes menores de 15 años, son menores de 15 años, que estuvieran en sus casas tomando estas clases a distancia, bien sea por la televisión o bien sea por la computadora. Entonces, sí me parece que el nivel de deserción escolar que podrá medirse seguramente en la matriculación que se haga tanto a nivel de escuelas privadas como de escuelas públicas, señalará que es un año perdido no solamente en el desarrollo curricular, sino también en la deserción que esto va a generar. Ahora bien, tengo una inquietud. Estamos hablando de un año perdido en el mejor de los casos, porque realmente con los planes y sobre todo con el programa de vacunación, esto todavía no estamos hablando para el año. Fuera un país como Israel, pues ya prácticamente llevan a todos. Pero lo cierto es que nosotros todavía no tenemos certeza. Pudiera ser generoso y ya estuviéramos hablando de 2 años. Sí, no tenemos esa certeza. Sí, estoy de acuerdo. No somos así, pero tenemos ese riesgo. Mi pregunta es... sobre todo... Sí, te escucho. Te escucho. Sí, es decir, sí, mira, aquí lo que ocurre es de que tenemos desafortunadamente también autoridades que no han querido reconocer que es una crisis inédita, y de que esto debería ser, perdón que lo diga, como si se tratara de fuente ovejuna, tratar de tomarnos de las manos, gobierno federal con gobiernos estatales, con sector privado, para poder acelerar en la recuperación obviamente de la confianza primero en que vamos a recuperar la salud a través de un proceso de vacunación, como también pues poder otorgar las libertades que tanto se dice que no se prohíben, pero que sí se prohíben, y que lo que está ocurriendo es que la centralización del poder, particularmente de este gobierno, lo estamos viendo en la práctica
en una centralización del poder decidir cómo se va a recuperar la confianza y la salud de la población, por una centralización de un programa llamado Nacional de Vacunación, que de nacional no tiene nada. Es un programa federal, estatal, concentrado, centralizado, y que desafortunadamente nos va a llevar también por los datos duros que ahí están, tanto en la llegada de reactivos, es decir, las vacunas, como también el tiempo que esto pudiera llevarse en una inmunización, además temporal, porque recuérdese, esta inmunización de estas vacunas no es una inmunización como recibimos tú y yo de pequeños y muchos de quienes nos están escuchando con una vacuna, por ejemplo, contra la polio, contra la tuberculosis, que fue permanente, de por vida. No, esta vacunación es temporal. Tendrá que revacunarse en los años quizás siguientes, como hoy ocurre, por ejemplo, con la influenza. Entonces, también pareciera ser que esta realidad no solamente se evade desde la política pública, sino que no se hace responsable de podernos transmitir esa confianza y acelerar un proceso de recuperación, repito, tomados de la mano todos en un gran acuerdo nacional y no en la polarización. Ahora bien, hablas de la polarización, pero fíjate que también hay algo que me llama mucho la atención, tú que has sido funcionario, servidor público y académico. En eso yo te preguntaría, ¿vivimos esa polarización hoy por hoy, que debiera de ser interna? Pero tal parece que también nos estamos peleando con el socio comercial más importante que ha tenido México en su vida, que es Estados Unidos. Y es cierto, también habrá otros que tengan un lugar destacado, pero hoy por hoy Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Dependemos de ellos. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos días pareciera que hay una confrontación directa, y me refiero a la modificación que se está haciendo o se pretende hacer en materia energética. Me refiero también a lo que se está haciendo de outsourcing, me refiero también al vocablo político en donde se le dio preferencia a Trump por Biden, y desgraciada o afortunadamente nos metimos en una campaña que no nos importaba y no debíamos, y lo hicimos. Y hoy por hoy parece que estamos más lejos de ellos de lo que nos imaginamos, y obviamente con las repercusiones, ¿no? Porque está de más decir que qué bueno que viene el presidente de otros lados a decir que tenemos al mejor y que es el mejor, etcétera, etcétera. Qué bueno que lo hagan, pero realmente los que estamos aquí adentro estamos a la expectativa de cómo realmente va a reaccionar Estados Unidos de cara a ese rompimiento o esa situación extraña, para no llamarle rompimiento. Bien, bueno, debo decir que no es lo acontecido en los últimos días, es lo acontecido en los últimos 26 meses, desde octubre del 2018, cuando una decisión visceral de resentimiento social, de odio, de rabia, pues decidió cancelar un proyecto como lo fue el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, destruir la confianza lleva segundos, recuperarla lleva una eternidad. Y justamente con ese error de octubre, cuando se decide en una consulta popular patito, como sabemos, el que justificar una decisión de poder de un hombre egocentrista que lo que ha visto en la oportunidad de llegar al poder es prometer una tierra prometida como tal. Por eso Enrique Krause no se equivocó cuando lo calificó del Mesías tropical. Entonces, esta concentración de poder en una sola persona, 26 meses nos ha llevado a darnos cuenta a las consecuencias que nos está llevando. Y justamente para vincularlo con el tema de Estados Unidos que me invitas en esta conversación, en esta parte, tiene que ver, tenemos 3.330 kilómetros de vecindad geográfica con la potencia número 1, tenemos una relación comercial de toda la vida, algunos años con proteccionismo allá por las décadas del 47, 1947 hasta 1987, pero a final de cuentas tuvimos una relación siempre comercial con nuestro vecino del norte. Crece esta relación, se fortalece con la Asociación de Libre Comercio, pero va más allá, va a lo cultural, va a lo social, construimos una relación incluso de migración con los Estados Unidos, que hoy se justifica por millones y millones de mexicanos que están en los Estados Unidos, que son ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos, y de que en esta construcción se ha construido basada en el Estado de Derecho.
sea, a final de cuentas, los dos somos una república de estados confederados y como tal, bueno, pues buscamos construir una relación construida en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho quiere decir, una vez que fijas las reglas, hay que respetarlas. Entonces, bueno, 26 meses en los cuales no solamente hemos visto lo que mencionabas de lo que ha ocurrido en semanas recientes con la contrarreforma de la ley de la industria eléctrica, la contrarreforma educativa, la contrarreforma de telecomunicaciones, sino también lo que hemos visto es, por ejemplo, lo que ocurrió con Constellation Brands en el estado de Baja California, en Mexicali, en donde un acto de expropiación, simplemente igual, con una encuesta o bien a mano alzada, se decide cancelar una obra privada. O sea, ese es un acto de polarización, de enfrentar a los empresarios como con un discurso ideológico en donde se nos quiere hacer ver que ser empresario es ser delincuente, es buscar engañar a la autoridad para evadir impuestos, para no ser solidario con los trabajadores. Es decir, se está construyendo, obviamente, no moviendo conciencias, manipulando conciencias con una ideología cacofónica, repetitiva, engañosa, de 79 mentiras al día. Entonces, bueno, aquí lo que nos queda es defender la inteligencia todos los días para, por ejemplo, desde la academia, mover conciencias con información, con datos, con conocimiento, con ciencia. Y bueno, pues desde luego esta concentración de poder en un Mesías me parece que está polarizando terriblemente a la sociedad y además, bueno, pues también, como sabemos, a lo que se denominó en algún momento el cuarto poder, que es el periodismo o bien los medios de comunicación, pues que esta forma de dirigir a un país busca no un equilibrio de poderes, una destrucción de poderes. Ahorita acabas de decir algo que me parece muy interesante en cuanto a los docentes, en cuanto a la formación de la inteligencia. En ese sentido, ¿tú crees que si empezamos nosotros, todos, los docentes más, los académicos más, a desarrollar la inteligencia, ¿no crees que en un momento dado sean llegados a ser también parte de la vergüenza como los abogados y no lleguen a ser considerados traidores a la patria por no estar de acuerdo con ideas que que contravienen el Estado de Derecho? No, mira, ¿sabes por qué? Porque a final de cuentas, ser un profesional de la educación no quiere decir que poseamos la verdad absoluta. Pero yo te puedo asegurar en este momento, por la gran cantidad de amistades que tengo, por ejemplo, de colegas que están en el Sistema Nacional de Investigadores, que están en CONACYT, que están en el CIDE, que están en la UNAM, que están en universidades estatales, de que lo que se ha hecho en materia presupuestal para quitarles los apoyos de acceder al conocimiento a través de becas en el extranjero, de becas en el propio país, de materiales, de insumos para su investigación científica, lo que se ha hecho con este austericidio es ofensivo a su inteligencia. Ellos, en voz de ellos, no solamente la mía, podrás escuchar lo que se está atentando contra el progreso técnico, el progreso científico. Y hay un profundo dolor contra lo que está haciendo este gobierno contra la ciencia. Y es terrible porque justamente ahí se construye las conciencias, pero son conciencias para crear progreso, es crear conocimiento en las aulas para crear progreso que modifique la condición actual de desarrollo en la que nos encontremos en materia no solamente científica, sino en materia de desarrollo social, cultural, etcétera. Vean ustedes lo que se le quitó de recursos revolventes a fideicomisos de cultura, de deportistas de alto rendimiento, de atención a programas especiales para fomentar la investigación cultural, por ejemplo. Entonces, pues es lo que tenemos hoy, un gobierno destructor. Ahora bien, en ese sentido yo te preguntaría, y es una parte de lo que me están comentando ahorita en el chat, en algún momento a los mexicanos nos involucraron con la intención, si es que existe esa presunción o esa intención, de participar del Foro de Sao Paulo y convertir a México en el faro del Foro de Sao Paulo,
porque realmente yo no entiendo ya hacia dónde vamos y sobre todo, no es mi pregunta, es la de bastantes personas que dicen, ¿qué va a pasar en México? ¿Va a ser Venezuela del Sur y Venezuela del Norte, en el mejor de los casos, o qué está pasando? Sí, mira, así como podemos ahorita justamente hablar de los genéricos de lo que es este llamado Foro de Sao Paulo, a quien aquí les habla, a su servidor, a mí me acusaron de seguir el consenso de Washington, como si fuera una confrontación entre el consenso de Washington y los postulados del Foro de Sao Paulo. El consenso de Washington simplemente fue un calificativo que un gran economista, John Williamson, bueno, pues lo que hizo fue evaluar cuáles eran las medidas recomendadas entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que las naciones con menor grado de desarrollo relativo pudieran instrumentar un decálogo de medidas estructurales para poder avanzar en su progreso. Y ahora, ¿verdad? Cuando yo discuto, he debatido este tema porque me acusan de que soy un pro consenso de Washington, pues sí, ¿verdad? Me ponen a debatir contra los que promueven su decálogo del Foro de Sao Paulo, en donde corresponde efectivamente a promover una agenda procomunista de desaparición de la propiedad privada, de que los bienes comunes pasen, obviamente, al privilegio de ser propiedad del Estado, de que se destruyan las instituciones democráticas, las instituciones reguladoras, y de promover la solidaridad entre los países, primero con el socialismo y luego el comunismo, ¿no? Entonces, sí es peligroso, desde luego, estas alianzas. ¿Por qué razón? Miren, se las voy a decir muy simple, y por eso voy a contarles una anécdota muy rápida. Hace 30 años, estando yo en el Banco de México, mi jefe inmediato era profesor de economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la máxima casa de estudios. Y me pidió que, por una comisión de trabajo que tenía, pudiera yo sustituirle en una de sus clases. Fui a sustituirle a una de sus clases en esta facultad y tenía yo frente a mí a 45 estudiantes. Y el tema que estábamos tratando era la acumulación originaria del capital de Carlos Marx. Nada más con eso les digo, porque de marxismo también sé. Y entonces, bueno, pues algún estudiante se levantó cuando hablamos justamente de la internacionalización del capital y de los beneficios científicos y de progreso que esto traía. Se levantó un estudiante desde la FEFA, es la Federación de Estudiantes de la fila de atrás. Se levantó desde esa parte trasera del salón y me dijo, es que la inversión extranjera, hace 35 años, no quiten de su mente esa fecha, es que la inversión extranjera es transculturalizante, viene $1 y se llevan 2, acaba con nuestros recursos naturales, con nuestra idiosincrasia. No, yo dije, ¿cómo detengo estos argumentos? ¿Cómo le hago? Pero de manera amable, respetuosa, le pedí a este estudiante, a ver, mi amigo, ponte de pie y con todo el respeto que me mereces, me vas a ayudar a ilustrar por qué la inversión extranjera, la internacionalización del capital es benéfica para todos. Dime, por favor, desde donde estás parado, ¿qué marca de pantalón de mezclilla tienes puesto? Vio hacia su cintura y dijo, pues Levi's. Ah, muy bien. ¿Y los zapatos tenis que tienes puestos, que por cierto no se venden en ningún almacén de México? Seguramente los pudiste traer de contrabando porque fuiste por ellos a comprarlos a Tepito, o bien te fuiste hasta Bronzeville. ¿Qué marca de zapatos tenis tienes? Pues Converse. Hace 35 años, ¿eh? Dije, mira nada más lo que son las cosas. Estás vestido con insumos extranjeros, con capital extranjero, con bienes producidos con inversión extranjera. Entonces, perdón, pero la internacionalización del capital ha estado aquí desde que conocimos la imprenta de Gutenberg. Entonces, caray, hablar ideológicamente bajo dogmas que están en los libros que ven ustedes aquí atrás, aquí tengo el Capital de Marx, ¿verdad? No cuesta trabajo hacerlo, pero ponerlo en la práctica en términos de una convivencia social, ¿de acuerdo? Solamente con los paradigmas que promueve justamente este Foro de Sao Paulo, implantando, ¿verdad?, desde el poder político, el poder económico que conviene a ese modelo político. Y eso es lo que desafortunadamente pues ha ocurrido en países del vecindario, ¿verdad? Ya lo tenemos, ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad? Desde Cuba, Bolivia, Venezuela, etcétera, y hay otros que siguen en el intento.
Ahora bien, te pregunto en tu experiencia, este tipo de situaciones que realmente, bueno, no, a nadie le había tocado vivir esto, quizá lo más cercano para muchos sea el echeverrismo, pero realmente nadie nos había tocado tener eh, esta situación de que una persona tuviera tanto poder y desafortunadamente está creciendo en poder. En ese sentido, ¿cómo crees que se logre realmente un equilibrio de poderes y que empiecen a verse por los intereses de todos y no de uno solo? Primero, en foros como este, como el que tú promueves, de una conversación cara a cara, que nos escuchen más personas, que construyan sus propios juicios de valor. ¿De acuerdo? Les repito, no poseemos la verdad absoluta. Conversando a través hoy de esta convivencia tecnológica que está facilitada a distancia, aprovechemos ello. Tenemos que mover conciencias, no manipular conciencias. Tenemos que convencer con la fuerza de la razón. Y entonces, bueno, pues en nuestros círculos primeros cercanos, tratar de llevar información de las consecuencias que se pueden padecer si continuamos en esta línea de polarización, de implantación de un régimen que desconocemos, un régimen totalmente desconocido. Ahorita que hiciste mención del echeverrismo, no, es que esto hacia donde quiere ir este régimen es nada parecido al echeverrismo, no, pero nada parecido. Además, hoy son otras las circunstancias. Hoy afortunadamente podemos estar más informados, podemos defender desde la docencia, desde esta comunicación facilitada por la tecnología, pues levantar la mano, ¿ya? Movilizarnos pacíficamente y poder impedirle al poder unímodo y obviamente centralizado en la forma en la que está ocurriendo, evitar en todo lo posible esta avalancha de decisiones que puede transformar nuestra vida y obviamente de nuestras generaciones para siempre. Y no quiere decir que con ello nos vayamos a arrepentir, porque igual podrías tener aquí como invitado también en otra ocasión a quien esté a favor de esta imposición de este régimen que se quiere promover. Y cada quien, desde luego, tenemos afortunadamente esto, las libertades esenciales para asociarnos, para expresarnos, para movernos en las calles. Y esas son las libertades que tenemos que continuar defendiendo. Raimundo, hay algo que también me llama mucho la atención y es la inquietud más fuerte ahorita de las personas que me están haciendo favor de escribir. Si algo está ahorita afectando a nivel mundial a México, son dos cosas. La forma como se ha tratado la pandemia, que para muchos ya estamos en 185,000 muertos y siguen avanzando, no se ve un fin. Habrá quien diga que se lleva 3 o 4 veces más, pero sería especular en este momento, no hay fundamento real. Y por el otro lado está la confrontación con Estados Unidos. En ese sentido, te pediría que me hicieras favor de precisar dos cosas. Perdón. Primera, si México se rezaga frente a los demás países en la vacunación, ¿seremos un buen destino para la inversión? No hablo de Estados Unidos, sino del resto del mundo. Y la otra pregunta que me están haciendo es, ¿existe riesgo latente de que se pueda llegar a romper ese tratado frágil que es un tratado México, Estados Unidos y Canadá? Sí, bueno, mira, primero con respecto a la pandemia, es muy claro que fue muy miserable el decir que la pandemia nos había venido como anillo al dedo. A mí no. Al que está ahí en el púlpito todas las mañanas dice que le vino como anillo al dedo la pandemia y además se atrevió a decir que le venía como anillo al dedo al régimen que busca reconstruir justamente el modelo económico a partir de la destrucción del modelo neoliberal, no solamente en México, sino en el mundo. Cuidado, jóvenes, señores, señoritas, señoras, mucho cuidado con lo que ustedes escuchan. Desechen eso. ¿Por qué razón? Porque son relatos, a final de cuentas. Es una incontinencia verbal propia de quien está ahí desde un púlpito mañanero diciendo estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, primero, yo no estoy viendo hoy, a un año de la pandemia, que el modelo neoliberal mundial se haya destruido como anunciaba este Mesías, ¿eh? Al contrario, estoy viendo una gran reconstrucción de Europa, una gran confianza en Estados Unidos, porque van a crecer al 6%
este año. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no estoy viendo la reestructuración del modelo neoliberal fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Si él quiere destruir el modelo que nos ha dado libertad de concurrencia, ¿verdad? Para decir para quién trabajamos, en qué nos asociamos, qué tipo de empresa ponemos, que eso es el modelo del liberalismo económico, se llama neoliberal porque es un nuevo liberalismo que se impulsó a partir de 1989. Bueno, pues entonces, si lo quiere destruir internamente, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a lograr, porque tiene también el poder político, como nos demostró con la reforma a la ley de la industria eléctrica el día de ayer. ¿De acuerdo? Entonces, lo va a hacer, pero de ahí a poder destruir lo que es nuestra relación con el modelo neoliberal internacional, ahí sí está muy complicado. Y tan es así, ¿verdad?, que previo a que tomara el poder político, el destructor, pues lo que hizo fue ratificar nuestra adhesión al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que hoy conocemos como TEMEC, que dicho sea de paso, y ahí les va, ¿cómo me la voy yo a creer de que quiere implantar un régimen diferente al nuevo liberalismo económico cuando la columna vertebral del liberalismo económico es el libre comercio? Es lo primero que tendría que destruir, poniendo aranceles, esquemas de protección, de permisos previos, como lo hizo Echeverría. Ese sí destruyó y evitó el libre comercio, pero hoy destruir justamente nuestra vinculación con el modelo neoliberal mundial tendría que empezar por no solamente destruir el Tratado de Libre Comercio, mi querido amigo, no es simplemente decir, aquí se acabó esta acta matrimonial, ahí nos vemos, no, claro, y renunciamos al tratado. No. Se trata de que implantes un complejo esquema de impuestos a la importación, altísimos aranceles, para impedir la llegada hoy, jóvenes, señoritas, damas, amigos, de los lentes oscuros que usted compra, de los insumos para sus prendas de vestir, de los insumos para la industria manufacturera. Destruir eso, créanme que está muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Y por eso es la columna vertebral, además de la plataforma contributiva de impuestos para este presidente. El 56% de los impuestos se genera por empresas transnacionales, ¿de acuerdo? Es decir, que sus matrices están en cualquier parte del mundo, y sobre todo con nuestro socio comercial del norte. Así que, perdón, pero de lengua me como un taco. Otra de las cosas, ¿cómo viste la actuación de la Auditoría Superior ante, primero, dando una información de varias irregularidades que encuentra y después retractándose? A mí me dio la impresión de que es pena ajena, porque ahí sí me parece que fue una cuestión de vergüenza lo que debió de haber pasado. Sí, mira, primero, la Auditoría Superior de la Federación no es un organismo constitucional que nos representa a los ciudadanos, no es un organismo que sirva a los adversarios del demagogo, no. Es un organismo que me sirve a mí como ciudadano para pedir cuentas claras del uso de mis impuestos. Entonces, este organismo de auditores revisa la cuenta pública a nivel de gobiernos estatales, municipales y federal. La información que ha procesado desde el gobierno de Vicente Fox, la última parte del gobierno de Vicente Fox hasta la fecha, ha permitido hacer incluso consignaciones penales, ¿eh? Por eso es que la señora Rosario Robles, pues está ahí tras las rejas, porque a través de la información que se produjo por la Auditoría Superior de la Federación, un grupo justamente de investigadores periodistas y los propios contadores de la Auditoría Superior de la Federación pudieron hacer señalamientos de la llamada estafa maestra. Pero igual hay otros exfuncionarios y funcionarios que han tenido consignaciones penales por, obviamente, peculado, por desviación de recursos, falsedad en el uso de información, falta de transparencia, etcétera. Perdón, lo que ocurrió en esta coyuntura del día sábado, con este informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación, es un informe que todo el mundo estábamos esperando. ¿Por qué? Porque es el informe del primer año de la cuenta pública de este gobierno de Andrés Manuel, ¿de acuerdo? Y por el error, ahorita si me das tiempo voy a explicar en dónde está el error y qué sí y qué no es error. Por un error
¿de acuerdo?, en lo que se evalúa como lo que nos costaría, porque es muy diferente a la interpretación que dio el florero que tenemos ahí de secretario de Hacienda, el de ayer, que dice que el costo que dice que nos ha costado el aeropuerto fue de 330 y tantos mil millones. Sí, lo que hizo la auditoría fue proyectar lo que nos va a costar, porque hasta el 2047 se vence el último bono que tenemos que pagar con sus respectivos intereses del dinero que se pidió prestado para construir eso que está en obra negra. Pero déjame regresar a la otra parte. Yo sí defiendo la profesión de los contadores públicos, porque por un error, que sí es cierto, es quizás el ojo del huracán, voy a desvincularme del resto de lo que encontraron, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, cobrando doble, nóminas y pagos a fallecidos, desvíos en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en CONACYT, Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Defensa Nacional, que no cumplió con los permisos previos para ejercer presupuesto, Dos Bocas, ahí me la puedo pasar, Es un informe de 336 páginas que vale la pena se echen un clavado, jóvenes. Es un resumen ejecutivo, porque después está todas las cédulas de todos los proyectos. Entonces, perdón, yo no necesito defender a la Auditoría Superior de la Federación, que se defiendan solitos, pero de que sí cometieron un error contable, ¿de acuerdo?, en la información que presentaron con respecto al aeropuerto, sí es cierto, y es como de 37,440 millones de pesos, que es resultado de los llamados bonos Fibra E, ¿de acuerdo? Pero el resto, ustedes los invito a que vengan, vamos, yo los llevo ahí al Vaso de Texcoco, allá por la colonia Impulsora, la colonia Pradera, todo eso que está para allá atrás, miles y miles de hectáreas en obra negra. El daño patrimonial, ahí está. El dinero, miren, se los pongo en términos más coloquiales. Ustedes reciben financiamiento para construir un desarrollo habitacional, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a construir las casas con préstamos, porque no hay nadie todavía que les compre las casas. Entonces ustedes van a meter energía eléctrica, van a meter infraestructura de calles, etcétera. Van a atraer incluso otras inversiones que no están ahí en el proyecto, como son servicios de transportación, taxis, etcétera. Y todo lo dejan en obra negra. Ese ya fue un gasto, ya fue un gasto. Y es una pérdida patrimonial, porque ustedes no van a poder echar a andar su desarrollo habitacional, pues porque simplemente decidieron ustedes mismos cancelarlo. Los flujos que iban a producir en el futuro ese aeropuerto, ¿de acuerdo?, es lo que se trae a valor presente, es decir, el TUA, todos pagamos derecho de uso de aeropuerto, las rentas de locales comerciales, el derecho de plataforma, etcétera. Todos los ingresos futuros que generaría ese proyecto deben de traerse a una valoración presente para decir, esto es a lo que se ascendería el costo de no haber llevado a cabo este proyecto, ¿de acuerdo? Y eso, créanme, jóvenes, es una pérdida ya patrimonial terrible, por arriba de los 200,000 millones de pesos. Y lo que hizo ayer el florero que tenemos ahí de secretario de Hacienda fue construir una cortina de humo diciendo de que el 75% de esa cifra debe de corregirse porque está contabilizada de manera equivocada, y hasta ofendió a los contadores, Entonces, perdón, pero vámonos respetando, ¿de acuerdo? Y yo no soy contador, hice contabilidad en mi carrera profesional, sí, pero yo estoy seguro que el Colegio de Contadores Públicos no está en este momento nada de acuerdo con lo que hizo este secretario de Hacienda, y van a defenderse, van a defender la inteligencia. Y yo creo que lo peor que pudiera hacer el auditor superior de la Federación es renunciar, porque sería someterse al poder y al poder de influencia y al poder dictatorial de un tirano, ¿verdad?, que lo que quiere es desconstruir. Ok, tengo varias preguntas en el tintero, pero hay una que me llama la atención y sobre todo en obvio de tiempo. Se habla mucho de los migrantes, nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, están mandando constantemente dinero a México. Se habla mucho de que un banco, se mencionó que el Banco del Bienestar pudiera concentrar todas esas reservas. En primer lugar, ¿cuál sería el efecto que podría generar eso? Bueno, el envío de remesas que ocurre desde los Estados Unidos particularmente, el 99% es en movimientos electrónicos, es decir,
nuestros familiares, si algunos de nosotros tenemos familiares en Estados Unidos que nos envían dinero, se tiene a lo mejor una cuenta bancaria y desde la propia cuenta bancaria me depositan a mí en ese envío electrónico. O bien hay migrantes que se presentan en esos establecimientos llamados remesadoras, MoneyGram, Western Union, pagan una comisión y envían un giro, ¿de acuerdo?, que llega a la localidad de quien se ve beneficiado con ese envío electrónico y cobra esa remesa. Hay hoy aproximadamente, de los 50 bancos que tenemos en el país, 48 de ellos tienen esa corresponsalía para recibir esas transferencias y entregarlas a su clientela, es decir, a esos beneficiarios de las remesas. Bueno, y entre esos 48 está el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar ya recibe también instrucciones de corresponsal. El Banco del Bienestar no tiene sucursales allá en Estados Unidos, como tampoco ninguno de los demás bancos, salvo Citibanamex y BBVA Bancomer, HSBC, que sí tienen sucursales allá. Bueno, pero el Banco del Bienestar lo que tiene allá son socios, por eso les llamamos corresponsales bancarios. Y entonces también el Banco del Bienestar, desde hace 14 años, que era el banco de, se me fue el nombre, primero fue el Banco del Ahorro Nacional y después, no me acuerdo cuál fue el otro nombre, reciben también, son pagadores de remesas. ¿Qué es lo que quiere entonces ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Lo que quiere es ofrecer el servicio, ¿no?, masivo para que todos los migrantes envíen sus remesas a través de Banco de Bienestar. Eso le va a dar un poder monopólico, se va a apropiar de las remesas el Banco del Bienestar. No, porque aunque reciban los dólares en esas transferencias, tiene que entregarle pesos a los beneficiarios. Pero esos dólares que reciba son un mal negocio tenerlos ahí, los va a tener que vender, ¿de acuerdo? Y para venderlos, ¿a quién se los va a vender? Imagínense, a ver, ¿quién compra dólares el día de hoy de ustedes, jóvenes, señoritas, damas, caballeros que me están escuchando? El que se va de turista a Seattle, Washington o a Florida y llega con su tarjeta de débito o sus tarjetas de crédito, llega allá a Estados Unidos y empieza a gastar. Bueno, pues entonces hay alguien que tiene que pagar esos gastos a través de su cuenta. Entonces todos vamos a abrir nuestra cuenta en el Banco del Bienestar. Todas las empresas que pagan importaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes finales, van a abrir su cuenta en Banco del Bienestar. Tendríamos que tener un solo gran banco nacional, y eso lo dudo. Así que no se preocupen, hombre, no va a pasar nada. El Banco del Bienestar va a tener que competir con todos los demás 47 bancos. Dos últimas preguntas ya en obvio de tiempo. La primera, ¿qué sigue para México de seguir con este tipo de acciones? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un comunismo? Sí, muy bien. Lo que sigue para México, para México, es decir, usted, yo, que estamos aquí platicando, es ejercer nuestro sufragio el próximo 6 de junio. Eso es lo que sigue. Es decir, tomar las ventajas que nos da la democracia, la libertad de decidir, la libertad de actuar y salir, ¿sí?, y establecer que mis juicios de valor me van a llevar a depositar un voto por lo que yo conscientemente sepa que le conviene a México. Y no le estoy diciendo por quién votar, Olvídese de lo que ha ocurrido en los anteriores 48 minutos de esta conversación, ¿de acuerdo? Usted salga, establezca sus juicios de valor, pero sea muy consciente que está pensando no en usted, sino en México, como aquí lo estamos conversando. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser ciudadano, traducir nuestro modelo, afortunadamente, de democracia en votar. ¿Qué más puede hacer México? Estar organizado y hacer respetar nuestras instituciones democráticas, que aunque desde el púlpito celestial de las mañanas le digan que nos cuesta mucho dinero y que nos podemos ahorrar ese dinero y que han actuado como momias, olvídese, son relatos mañaneros, que quites esos, apague su televisor y ahorre mejor luz y actúe usted basado en pensar en México. Eso es lo que tiene que hacer México en el corto plazo. El próximo 6 de junio, votar conscientemente por lo que usted quiere para México. Y en el largo plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar en sí mismo, educarse, acceder, desde luego, a educación, sea cual sea
en lo que usted tenga aspiraciones para educarse, hágalo, porque además eso le va a asegurar bienestar, progreso. No necesita usted más que la voluntad y el deseo de hacerlo. Muchas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Es un placer escucharte. Seguramente te voy a dar lata posteriormente. Han habido muchas preguntas y les agradezco porque este tema es muy interesante, pero bueno, en obvio de tiempo nos tenemos que retirar. Solo me falta una pregunta, quizá la más importante. Doctor Raimundo Tenorio, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy una persona que ha tenido una vida dividida en dos partes, la vida profesional, porque tengo también mi vida personal. Ha sido los años que presté mis servicios al Banco de México, una institución que me provió de mucho conocimiento, con la cual estoy muy agradecido, y desde ahí haber servido a México. Y la segunda parte de mi vida, el Tecnológico de Monterrey, en donde he tenido la oportunidad de transformar vidas. Y cuando digo transformar vidas, es no hacerlo como como un propósito simplemente declarativo, sino de corazón. Tocar la vida de las personas con el conocimiento, con la transformación y sobre todo empujando la carreta para que se transformen primero sus vidas y después transformen su entorno y en consecuencia a México. Muchísimas gracias, Raimundo, y sobre todo eres gran amigo de Aztele. Seguiremos en contacto y lo único que puedo decir a las personas que nos están viendo, ha sido un placer platicar con el doctor Raimundo Tenorio. Gracias, Raimundo. Una distinción. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima. Aztele.tv